Me llamo Valeria Cruz y esta es la historia que cambió todo. Tengo 38 años, soy esposa de un pastor, madre de 2 niños y durante muchos años pensé que estaba bien con Dios. Participaba en la iglesia, dirigía estudios bíblicos, ayudaba en comedores sociales y todos me veían como una mujer de fe. Pero por dentro algo estaba roto. Oraba sí, pero por costumbre. Leía la Biblia, pero solo para preparar enseñanzas. Mi corazón, sin darme cuenta, se había enfriado. Había aprendido a actuar como cristiana, sin vivir como tal. Todo empezó un martes. Había regresado de un grupo de oración de mujeres. Recuerdo que el devocional se llamaba Fuego en el Corazón. Irónicamente, sonreía con las hermanas, compartía versículos, pero apenas llegué a casa lancé la Biblia sobre el sillón, puse la cena en el microondas y fui directo a la cama. Como cada noche hice esa oración mecánica: gracias Señor por este día, cuida de mi familia, amén. Ni una lágrima, ni un suspiro, solo rutina. Pero esa noche fue distinta. A las 3:17 de la madrugada, sentí una presión en el pecho. Al principio pensé que era una pesadilla, algo que pasaría en segundos. Pero el dolor se intensificó. Luego un silencio absoluto. Intenté gritar, pero no podía moverme. Entonces lo supe. Estaba saliendo de mi cuerpo. Me vi a mí misma acostada con los ojos cerrados mientras mi esposo gritaba mi nombre y llamaba al 911. Paramédicos llegaron. Uno de ellos dijo con voz tensa: no tiene pulso. Y yo lo escuché todo, desde arriba. Y no sentí miedo, ni siquiera tristeza, solo una paz tan profunda, tan extraña. Pero lo más impactante apenas comenzaba, todo a mi alrededor empezó a disolverse, el cuarto, los paramédicos, el sonido de las máquinas. Como si alguien hubiera corrido una cortina invisible, me encontré en otro lugar. Uno que no puedo comparar con nada en la tierra. No era el cielo, pero tampoco era este mundo. Era una dimensión suspendida como entre dos realidades. No había piso bajo mis pies y sin embargo estaba de pie. No había sol, pero todo brillaba con una luz suave envolvente, como si el aire mismo estuviera hecho de amor y verdad. Me sentía liviana, pero no vacía. Todo peso, todo miedo, toda ansiedad habían desaparecido. Solo quedaba la conciencia pura de ser, de existir y de estar siendo observada. No por alguien amenazante, sino por una presencia tan santa, tan tierna, que me hizo caer de rodillas, aunque no tenía cuerpo físico. Comencé a llorar, pero sin lágrimas. Era mi alma la que lloraba, sin saber exactamente por qué. Algo en mí reconocía que estaba frente a lo eterno. Entonces lo escuché, mi nombre, susurrado con una fuerza que estremeció cada parte de mí, Valeria. No fue un sonido físico, sino algo más profundo. Una voz que no entró por mis oídos, sino que atravesó mi ser como luz que revela todo. Y al instante supe, era él. Valeria, no estás aquí porque tu tiempo se haya terminado. Estás aquí porque quiero despertarte. Sentí una mezcla de vergüenza y deseo. Vergüenza porque sabía que había estado viviendo en piloto automático, y deseo porque anhelaba correr hacia él, abrazarlo, esconderme en su pecho como una niña. Pero no podía moverme, no por miedo, sino por reverencia, como si mi alma supiera que estaba delante de lo más sagrado que existe. Señor, balbuceé en mi interior, despertarme de que siempre he estado contigo, he servido, he enseñado, he amado. Pero entonces sucedió algo. Frente a mí comenzaron a proyectarse escenas, no como recuerdos comunes, sino como visiones vivas tridimensionales. Me vi a mí misma organizando un evento en la iglesia, repartiendo folletos en la calle, orando por una hermana enferma. Todo se veía correcto, pero también vacío, como si lo hubiera hecho todo sin alma. Has hecho muchas cosas para mí,
pero hace mucho que no pasas tiempo conmigo. Esas palabras me atravesaron. Era verdad. Mi vida estaba llena de actividad espiritual, pero mi corazón había dejado de buscarlo. Ya no esperaba su voz. Ya no me emocionaba su palabra. Amaba más el ministerio que al maestro. Y eso me rompió. Seguí viendo más escenas. Una en particular me estremeció, era un domingo cualquiera. Yo estaba en la iglesia cantando con las manos en alto, pero mi mente estaba pensando en lo que iba a cocinar al llegar a casa. Otra imagen, una mujer joven lloraba al final del servicio esperando que alguien orara por ella. Yo pasé de largo porque ya era tarde. Vi los momentos donde Dios me quiso usar y yo simplemente no estaba presente. Mi cuerpo estaba allí, pero mi espíritu dormía. Muchos de mis hijos están como tú, ocupados con lo sagrado pero distraídos de mí. Empecé a sollozar. Una angustia santa me invadió. No era culpa como la que sentimos en la tierra. Era una tristeza profunda al darme cuenta de cuánto me había perdido, de cuánto me había alejado, mientras seguía aparentando cercanía. Y sin embargo, él no me miraba con condena. Lo que vi en sus ojos fue compasión, como un padre viendo a su hija regresar después de años de olvido. Había lágrimas en su mirada, pero también fuego. No te he traído aquí para avergonzarte, sino para que despiertes. Y despiertes a otros. Fue ahí cuando lo entendí. Todo esto no era un juicio. Era una oportunidad, una última llamada, una sacudida al alma. Él no quería mi desempeño, quería mi corazón. Sentí que algo dentro de mí se rompía y al mismo tiempo se reconstruía, como si me estuviera convirtiendo no en otra persona, sino en quien siempre debí ser. Entonces, con un susurro como viento suave, Jesús me dijo algo más, algo que marcaría todo lo que vendría después. Valeria, aún no has visto todo. Lo que está por venir necesita que estés despierta. Y en un instante, el lugar comenzó a cambiar de nuevo. La atmósfera comenzó a temblar, como si el mismo aire vibrara con una advertencia invisible. Sentí cómo mi alma era llevada, no arrastrada, sino guiada por una fuerza irresistible. El entorno cambió. La niebla dorada dio paso a una inmensidad abierta y ante mí se desplegó una visión que me dejaría marcada para siempre. Me encontraba en una pradera extraña. No era ni del todo terrenal ni celestial. Había millones de personas reunidas en silencio, todas vestidas como si vinieran de la iglesia, hombres con Biblias en las manos, mujeres con cruces colgando de sus cuellos, adolescentes con camisetas cristianas. Todos miraban hacia el cielo con una mezcla de esperanza y expectativa. Y entonces ocurrió. Una luz penetrante, imposible de describir, atravesó el firmamento. No era un sol, era gloria pura. Un sonido como de trompeta resonó y lo siguiente fue indescriptible. Algunas personas comenzaron a elevarse, no flotaban. Eran arrebatadas con gozo, como imanes, atraídos hacia el corazón del cielo. Sus rostros brillaban, sus ojos lloraban de alegría, sus bocas cantaban. Yo lloraba también, pero por una razón diferente, porque vi que muchos se quedaban, gente buena, gente fiel, gente como yo, rostros confundidos, manos extendidas hacia arriba, lágrimas, gritos. Algunos trataban de correr como si quisieran alcanzar a los que subían. Otros caían de rodillas clamando, pero ninguno se movía del suelo. Estaban abandonados. Y entre ellos, me vi a mí misma, mi alma gritó, no señor, yo ya entendí, yo no quiero quedarme, no soy esa Valeria dormida, ya desperté. Este es el despertar que necesitas. No todos los que dicen, Señor, Señor, serán tomados. Vi rostros conocidos, hermanas del grupo de oración, líderes de alabanza, pastores, gente que había dado su vida al servicio, pero no su corazón. Habían predicado, habían sanado, habían servido, pero no esperaban al novio. Estaban ocupados con las cosas de Dios, pero no enamorados de Dios.
y comprendí el peso real de la parábola de las 10 vírgenes. Algunas tenían aceite, otras solo lámparas decorativas, y cuando vino el esposo ya era tarde para comprar lo que no se cultivó en lo secreto. Muchos me aman de palabra, pero sus lámparas están vacías. Su devoción ha sido reemplazada por rutina. Una angustia me invadió. No era solo tristeza, era urgencia. Las personas que se quedaron atrás no eran rebeldes, eran tibios. Y lo más devastador, no lo esperaban. Pensaban que estaban listas, pensaban que su buena vida cristiana bastaba. Vi madres que oraban con sus hijos, pero que nunca enseñaron a esperar el regreso de Cristo. Vi jóvenes líderes que hacían retiros, pero no tenían una vida de oración personal. Vi ministros que hablaban de esperanza, pero en su interior albergaban orgullo, codicia, celos. El mundo no necesita más religión. Necesita un despertar del alma, y tú debes ser parte de ese llamado. Entonces todo se oscureció, no como una noche, sino como si el velo cayera de nuevo. Y me sentí retroceder como quien es devuelto desde lo alto. Un descenso veloz, el sonido de mi nombre alejándose, hasta que un golpe de aire en mis pulmones. Volví al cuerpo como quien es lanzado desde el cielo. Mi pecho ardía, grité, abrí los ojos y vi luces frías enfermeras gritando mi esposo, sollozando a mi lado. Había vuelto, pero nada era ahí. Nada. No. Los monitores pitaban, las luces del hospital me cegaban por unos segundos. Pero yo solo pensaba en una cosa, la visión, la advertencia, el estremecimiento eterno que todavía latía en mi alma. Mi esposo Mateo me sostenía la mano con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Estás viva, Valeria? Dijeron que te habías ido por minutos y de pronto volviste», murmuró incrédulo. Pero yo no podía hablar aún, solo lloraba. Lloraba porque había estado muerta y había visto la eternidad. Lloraba porque había sentido la presencia de Jesús y porque Él me había mostrado el dolor de muchos que se creen listos, pero no lo están. Lloraba porque el mundo seguía dormido y yo ya no podía seguir igual. Los médicos hicieron pruebas, exámenes, preguntas. Todo parecía normal. Me dijeron que había sufrido un paro respiratorio durante el sueño. Una condición extraña según ellos. Una casualidad médica, pero yo sabía la verdad y no era casualidad. Estuve bajo observación 2 días. En todo ese tiempo apenas sí pude dormir. Sentía como si el cielo estuviera aún cerca, como si Jesús pudiera volver en cualquier momento y yo debía hacer algo. No podía callar. Cuando me dieron el alta, regresé a casa como otra mujer. Mi casa estaba intacta, pero mi corazón no. Todo parecía ajeno. El televisor encendido, las notificaciones del celular, los planes, las compras. Todo me sonaba a ruido lejano. Caminé hasta la sala, vi la cruz colgada en la pared y me desplomé. Me arrodillé allí mismo llorando como nunca antes. Señor, perdóname. Yo pensaba que estaba despierta, pero estaba dormida. Yo creía que era tuya, pero vivía en la superficie. Fue entonces que sentí su presencia una vez más. No con visión ni voz audible, sino como un fuego interno suave y firme a la vez. No te he mostrado todo esto para asustarte, sino para despertarte y despertar a otros a través de ti. Mi cuerpo temblaba. Supe en ese instante que esta experiencia no era solo para mí, que debía hablar, contarlo, advertir, con amor, pero con verdad. Así que empecé por lo más cercano, mi esposo. Le conté todo, palabra por palabra. Mateo al principio me miraba en silencio. Luego sus ojos se llenaron de miedo y luego de convicción. Esa noche no dormimos. Oramos juntos. Por primera vez en años oramos no por necesidades o bendiciones,
sino por fuego, por intimidad, por aceite en nuestras lámparas. Los días siguientes fueron raros. Yo caminaba por la casa como alguien que ha visto un terremoto, pero todos a su alrededor aún creen que la tierra es estable. Fui a la iglesia el domingo siguiente. Todo era igual: cánticos, prédica, anuncios. Pero yo ya no podía verlos igual. Había un vacío, un letargo. Después del culto pedí hablar con el pastor. Era un hombre amable pero reservado. Le conté mi experiencia. Me escuchó con cortesía, pero también con cautela. Valeria me dijo: a veces los traumas médicos pueden generar sueños muy vívidos. Le respondí con firmeza: no fue un sueño, pastor. Fue un llamado. Y no me voy a quedar callada. Le pedí compartir mi testimonio el domingo siguiente. Dudó, pero luego accedió. 5 minutos me dijo. Eso era todo lo que necesitaba. El domingo tomé el micrófono. Mi voz temblaba, pero mi espíritu ardía. No usé adornos, no hablé con emociones manipuladas. Solo conté lo que vi, lo que sentí. Las palabras de Jesús. Las personas que se quedaron atrás. El aceite que faltaba. Las lámparas apagadas. Muchos van a la iglesia, pero no van al secreto. Muchos hablan de mí, pero no caminan conmigo. El templo quedó en silencio. Algunos lloraban, otros bajaban la mirada, otros cruzaban los brazos incómodos, pero no importaba, porque había sembrado algo, una inquietud, una pregunta. Y si no estamos listos, después del culto, varias personas se acercaron. Una anciana me dijo con lágrimas: yo solía orar de madrugada, pero hace años que no lo hago. Tu testimonio me despertó. Una joven madre me confesó: creía que con llevar a mis hijos a la iglesia era suficiente, pero nunca les hablé del regreso de Jesús. Esa misma semana comencé un grupo de oración en casa, sin café, sin galletas, sin programa, solo adoración, palabra, arrepentimiento y hambre. Lo llamamos Vigilia del Aceite, y cada semana más personas venían, gente de diferentes iglesias, incluso no creyentes. Algunos solo lloraban en silencio, otros confesaban pecados guardados por años, y otros comenzaron a tener sueños de trompetas, de separación, de cadenas invisibles, de cielos que se abren y de rostros que se quedan mirando, sin moverse. Yo sabía que ese era solo el comienzo. Pasaron las semanas y lo que comenzó como un pequeño grupo de oración se transformó en algo más profundo, más poderoso. No era un ministerio ni una nueva iglesia. Era un lugar de quebrantamiento, de despertar de fuego. Cada vez que alguien entraba, era como si el Espíritu de Dios ya los estuviera esperando. No había espectáculo, nadie dirigía. Nos arrodillábamos, cantábamos sin instrumentos, leíamos la palabra y llorábamos mucho. Y cada vez una presencia sagrada nos envolvía. Una noche, mientras orábamos, una mujer llamada Mariana cayó de rodillas, gritando: no tengo aceite, he estado vacía todo este tiempo. Todos nos miramos. Nadie sabía qué decir. Y entonces otro comenzó a llorar, luego otro. Y pronto toda la sala era un clamor. Era como si algo se hubiera roto, como si el cielo estuviera despejando las tinieblas de nuestras almas con una ola de verdad. Esa noche, cuando terminé de orar, supe que debía escribir. Tenía que dejar testimonio de lo que Jesús me había mostrado, por si algún día no podía hablar más. Así que comencé un diario. Cada visión, cada palabra, cada rostro que vi quedarse atrás. Escribí con lágrimas, con temor santo y con urgencia. No todos los que hablan de mí caminan conmigo. Ellos me conocen de nombre, pero no me invitan a cenar. Recordaba esa frase cada vez que pensaba en mis antiguos hábitos, en cómo antes cantaba, enseñaba, servía, sin invitar a Jesús al centro. Me preguntaba: ¿cuántas veces oré sin escuchar? ¿Cuántas veces actué por costumbre y no por amor? ¿Cuántas veces Él tocó a la puerta y yo estaba ocupada en actividades para Él? Fue entonces que decidí hablar con mi pastor otra vez. Esta vez
no para pedirle permiso, sino para invitarlo. A la vigilia, al fuego, a dejar los planes y buscar al novio. Me escuchó, me miró con ojos que no supe leer y al final dijo, tal vez necesitas un descanso espiritual, Valeria. Todo esto suena demasiado intenso. Me fui con el corazón dolido, pero también más segura que nunca. No podía convencer a todos. No todos querrían escuchar. Y Jesús ya me lo había advertido. No todos despertarán, pero tú habla. Porque los que me esperan oirán mi voz a través de la tuya. Entonces comencé a hablarle a otros, a mis vecinos, a viejas amigas del grupo bíblico. Algunas me ignoraban, otras decían qué lindo testimonio, pero se alejaban. Sin embargo, hubo una joven llamada Elvira, que lloró en cuanto comencé a hablar. Yo tuve un sueño como el tuyo, Valeria, pero pensé que estaba loca. Nos abrazamos y supimos que no éramos las únicas, que el espíritu estaba soplando, que la trompeta aún no había sonado, pero ya se escuchaban los ecos. Esa semana empezaron los sueños colectivos, sin haberlo planeado. Personas distintas de diferentes edades y trasfondos comenzaron a soñar lo mismo. Un cielo que se abría, una luz que descendía, un sonido que no era de esta tierra. Y siempre, gente que se quedaba atrás llorando. Una anciana que nunca había soñado nada espiritual vino temblando y dijo, soñé que estaba en la iglesia, todos se levantaban volando y yo me quedaba. No entendía por qué, hasta que sentí que Jesús me decía, no te conozco. Esos testimonios sacudieron nuestras reuniones. Ya no había tiempo para medias tintas. Cada semana, más personas traían confesiones, orgullo escondido, adicciones secretas, resentimientos antiguos, máscaras espirituales. Una noche, mientras todos estábamos en silencio, sentí algo descender. No lo vi con ojos físicos, pero lo percibí con todo mi ser. Era como si el rey hubiera entrado a la sala. Nadie se atrevía a moverse, solo caímos de rodillas. Y nadie habló por más de una hora, solo llanto, solo reverencia. Al terminar, un adolescente se levantó y dijo, ahora entiendo, él no viene por los que se portan bien, viene por los que lo esperan con amor. Yo lloré, porque esa frase lo resumía todo. Ese fue el comienzo de una cadena. Las personas comenzaban a ayunar por primera vez en sus vidas, dejaban redes sociales, apagaban Netflix, leían la Biblia con hambre verdadera, no por hábito, sino por necesidad. Y yo ya no era la misma Valeria. Me despertaba antes del amanecer no porque debía, sino porque deseaba estar con él. Sentía que cada día podía ser el último y debía estar lista. Porque lo más fuerte que Jesús me mostró no fue el cielo, fue a los que se quedaron atrás. Con Biblias en la mano, vestidos de iglesia, pero con corazones apagados. Y eso me persigue aún cuando cierro los ojos. Y así comenzó mi misión. No una misión grande, con luces con micrófonos, ni seguidores. Era una misión silenciosa de casa en casa, de alma en alma. La llamé simplemente Despierta. Un círculo de mujeres al principio, luego parejas adolescentes, incluso ancianos que antes nunca hablaban, pero ahora lloraban. Yo no era nadie especial, solo una mujer que había muerto por unos minutos y había visto la eternidad de frente. Una mujer que escuchó a Jesús hablarle al alma, no con reproche, sino con fuego, con amor santo. Me sentaba con personas que me decían, yo también pensé que estaba lista, Valeria. Llevo años en la iglesia, pero nunca sentí que Jesús era mi todo. Y yo asentía, porque ese era el gran engaño de esta generación, pensar que asistencia es intimidad, que servicio es relación. Yo no busco multitudes. Busco corazones que laten por mí cuando nadie mira. Las personas empezaron a confesar pecados ocultos que llevaban años arrastrando. Celos, orgullo, pornografía, amargura, hipocresía. Nadie los obligaba. Era como si
Su presencia sacará a la luz lo que el alma ya no podía esconder. Una joven llamada Lucía me dijo entre lágrimas: he servido en alabanza desde que era niña. Pero nunca lloré por su presencia. Me acostumbré a cantar, sin adorarlo. Esa noche, Lucía se quebrantó como nunca. Cayó al suelo y dijo: Jesús, despiértame. Y lo hizo. Desde entonces su rostro cambió. Cantaba, como quien canta a su primer amor. Comenzamos a ver milagros silenciosos. No piernas que crecen, ni cielos que se abren, sino esposos que volvían a casa, padres que pedían perdón a sus hijos, mujeres que perdonaban después de años de rencor, familias que quemaban cosas ocultas, corazones que antes estaban secos ahora temblaban al oír su nombre. No he venido a bendecir rutinas, he venido a encender lámparas. Yo sabía que el tiempo era corto. Lo sentía en los huesos, como si cada semana fuese un regalo, un margen de gracia antes de la gran sacudida. Cada noche oraba así: Señor, aún hay muchos dormidos, aún hay muchos que te sirven, pero no te conocen. Entonces comencé a grabar, no por vanidad, sino por obediencia. Videos simples, solo mi voz, la palabra, lo que vi, lo que escuché. Testimonios reales. No pedía likes, no buscaba viralidad, solo sembrar aceite. Y sucedió algo inesperado. Una de esas grabaciones llegó a manos de una periodista. Me buscó, me preguntó: ¿esto es verdad o solo dramatismo religioso? La miré a los ojos y le dije: yo estuve muerta, vi la separación, vi a los que se quedaron, no porque no creyeran, sino porque vivieron para sí mismos. Ella no dijo nada, pero a las 2 semanas me escribió. Había soñado con una multitud mirando al cielo y una voz que decía: muy pocos están listos. Los mensajes comenzaron a llegar de otros países, de personas que no sabían nada de mí, pero sentían lo mismo. Pastores que se quebraban, jóvenes que dejaban sus dobles vidas, matrimonios que se reconciliaban y también muchos que se burlaban. Otra loca del rapto: el miedo no salva. Eso es manipulación religiosa. Yo no respondía, solo oraba, porque no se trataba de tener razón, se trataba de sembrar, de sonar la trompeta mientras todavía hay tiempo. Aquellos que tienen oídos escucharán mi llamado. Los demás se burlarán hasta que sea tarde. Cada vez que me sentía débil o ridícula, recordaba a los que vi en aquella visión, con Biblias en la mano, con cruces colgando, llorando, diciendo: ¿por qué no me dijeron que esto era real? Y yo no podía quedarme callada. Así fue como la pequeña llama que Jesús encendió en mí comenzó a extenderse, no como un fuego destructor, sino como brasas silenciosas que encendían corazones dormidos uno a uno. Ya no era solo mi testimonio, era una generación que despertaba, pero incluso con todo lo que el Señor estaba haciendo, había noches en que me quebraba sola. Me sentaba en la oscuridad de mi cuarto y lloraba, no por miedo, sino por el peso que llevaba en el alma, el peso de ver lo que viene y saber que tantos aún duermen con una Biblia bajo el brazo. Una vez soñé con una iglesia enorme, lujosa, llena de gente cantando, saltando, gritando, pero cuando miré sus ojos estaban vacíos. No había luz en ellos, solo automatismo. Parecían adorar, pero no sabían a quién. Y de pronto el cielo se abrió, un sonido de trompeta, y solo unos pocos se elevaron. El resto seguía cantando sin entender que el momento había llegado y se había ido. Desperté sudando, temblando. El Señor me hizo entender que no se trata de ser parte de una iglesia avivada, sino de tener una lámpara encendida en lo seto. Yo vengo por los que me conocen en la intimidad, no por los que solo me conocen en la multitud. Me quebré, caí de rodillas y volví a decir: Señor, úsame, aunque sea para despertar a uno más.
Esa semana decidí compartir el mensaje en una reunión de líderes. Pensé que muchos se unirían, pero fue todo lo contrario. Algunos me escuchaban incómodos, otros me sonreían, pero con mirada de escepticismo. Uno incluso me dijo: "Eso suena como fanatismo. Jesús ya nos salvó, no tenemos que hacer nada más". Mi corazón dolió, no por el rechazo, sino porque entendí que muchos ya no quieren oír. Quieren un Jesús que no incomode, que no despierte, que no venga de sorpresa. Pero yo no podía negar lo que vi, yo no podía dejar de hablar. Así que seguí, en casas parques, mensajes de voz, cartas escritas a mano. Donde fuera, con quien fuera. No te detengas, Valeria. La semilla no cae en vano. Hasta la tierra más seca responde cuando llueve mi espíritu. Un día recibí una llamada. Era Tomás, un amigo de mi juventud. Nunca creyente, siempre burlón. Pero su voz temblaba a Valeria. Soñé que me quedaba, que lloraba, y nadie me oía. Tú estabas allí, pero subías con luz, y yo me quedaba en tinieblas. ¿Qué significa eso? Respiré hondo y le conté todo, sin filtro, con amor, con verdad. Esa noche Tomás se entregó a Jesús como nunca. Lloró como un niño. Dijo: ¿por qué nadie me dijo esto antes? Y yo también lloré, porque ese era el grito del alma de muchos. Porque nadie me advirtió. Lo más difícil no era predicar, era ver los rostros de quienes ya estaban en la iglesia y aún así no querían despertar. Decían: eso es para los nuevos, yo ya estoy salvo, no exageres. Y yo sentía dolor, porque eso mismo vi en la visión: personas buenas, pero tibias, cristianos de domingo, sin aceite. Me volví aún más radical, no con condenación, sino con urgencia. Amaba más, abrazaba más, oraba más, dejé cosas que antes toleraba, renuncié a lo que robaba mi tiempo, me aparté de conversaciones vacías, porque entendí que no se trata de perfección, se trata de estar despiertos. No busco perfección, busco disponibilidad. Corazones sencillos que digan: aquí estoy, Señor. La llama ardía más fuerte que nunca. En cada reunión, en cada oración, sentíamos que algo más grande venía. No miedo, no juicio, sino un clamor. Ven, Señor Jesús, un anciano me dijo una vez. He leído Apocalipsis toda mi vida, pero nunca lo sentí tan real como ahora. Y yo respondí: porque el tiempo no es simbólico, es profético, está cerca. Empezamos a ayunar, a interceder por nuestras ciudades, a llorar por nuestras familias, ya no por costumbre, sino porque entendíamos que esto era real. Una noche, en una reunión pequeña, una niña de 11 años comenzó a orar con fuego. Lloraba por su generación. Gritaba: despierta, iglesia, Jesús viene. Todos caímos al suelo, no por emoción, sino por presencia. Yo la miré y supe que la llama había pasado a otros, que el fuego no se iba a apagar conmigo, que esta misión no era mía, era del Espíritu Santo. Y por primera vez sonreí sin miedo, porque entendí que aunque no todos escucharán, los que lo hagan cambiarán para siempre. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Este mensaje fue para ti, para despertarte, para encender esa llama que quizás hace años se apagó. El Señor no busca cristianos perfectos ni expertos en teología. Busca corazones rendidos, lámparas encendidas, almas que digan: aquí estoy, Señor. No temas. Si me buscas de todo corazón, yo me dejaré encontrar. Te restauraré, te llenaré de mi espíritu. Este testimonio no fue contado para entretener. Fue contado para sacudir, para incomodar, para llevarte a mirar al cielo y preguntarte con sinceridad: ¿estoy listo si Él viniera esta noche? Si esta historia tocó tu alma, si sentiste algo dentro de ti que no puedes explicar, te invito a dar un paso. No lo dejes para mañana. Comenta ahora mismo: quiero estar listo. Así sabré que no estoy sola, que hay otros que también anhelan despertar. Suscríbete a este canal, Esperanza de Fátima, para recibir más mensajes como este. Aquí no te vamos a entretener, te vamos a preparar.
Dale me gusta si esto habló a tu corazón. Compártelo con alguien que amas. No te calles, porque cada alma que despierta vale la pena. Y antes de cerrar este video, cierra los ojos un instante y dile al Señor con todo tu ser: despiértame, Jesús, lléname de aceite fresco, que no me encuentre dormido el día de tu regreso. Nos vemos en el próximo video, pero más importante, nos vemos cuando Él venga.